de los Reyes, o de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 14. Una historia muy hermosa, sorprendente en algunos aspectos, y también estoy seguro que una historia muy conocida. 5, 9 al 14. Segundo de Reyes 5, del 9 en adelante. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que Naamán con sus caballos y sus carros fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose: yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios. ¿Y qué pasó? Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aleluya. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? ¿Cuántos creen que tenemos un Dios poderoso? ¿Cuántos creen que tenemos un Dios sanador? Tenemos un Dios sobrenatural. Amén. ¿Cuántos creen que el mismo Dios que sanó, que usó a Eliseo para sanar a Naamán, es el Dios que está aquí hoy? Necesito una sanidad, o necesito sanidad. Diga, levante su mano y diga: necesito sanidad. Levante la otra: necesito sanidad. ¿Cuántos necesitan sanidad? A lo mejor no todos necesitamos sanidad física, pero hay heridas que todos necesitamos sanar. Y vemos entonces la historia de un hombre que necesitaba sanidad. Ahora, Naamán era un hombre poderoso, era un general, sí, era un hombre que tenía influencia y poder militar. Se dice que probablemente fue el arquero que mató a uno de los reyes de Israel. En la historia algunos dicen que fue Naamán, el arquero que mató a uno de los reyes de Israel. Y es que el pueblo de Naamán, Siria, y el pueblo de Eliseo, Israel, tenían historia en cuanto a pleitos y guerra. ¿Sí? Eran enemigos. Sin embargo, en la historia se puede apreciar cómo hubo temporadas en donde hacían ciertos acuerdos, hacían ciertos pactos de paz, pero en la historia podemos ver que Siria e Israel eran enemigos naturales. Bueno, todavía lo podemos ver, ¿no? Todavía lo podemos ver. Pero había momentos de concesiones donde ellos hacían ciertos acuerdos. Ahora, la muchacha, la esclava, la sirvienta de la casa de Naamán, no lo leímos, pero eso está allí, en ese mismo capítulo. La servidumbre
de la esposa de Naamán, la esclava de la esposa de Naamán, la mujer de servicio, por decirlo de una manera, de la esposa de Naamán, era israelita. ¿Cómo es esto? Porque fue llevada cautiva. Entonces, cuando hay un esclavo llevado cautivo, esto automáticamente uno dice, esta gente tuvo una guerra en donde ganó Siria y se llevaron un grupo de esclavos, un grupo de gente en cautiverio. Bueno, había esa situación, ese contexto de guerra, de conflictos. Siria no creía en Jehová Dios de los ejércitos, por lo que es un poco inusual que un hombre tan poderoso, el capitán del ejército de Siria, se presente a pedir un favor. Pero vemos que Dios usó a una esclava. ¿Ok? Viendo como que la historia, las particularidades de la historia, vemos como Dios usa a una mujer esclava. Cómo Dios usa a esta muchacha. Le dice, hay un profeta que puede sanar a su esposo. Hay un profeta que puede ser usado por Dios para que su esposo sea sanado. Y lo otro es que esta muchacha tenía credibilidad. Es lo otro interesante. ¿Sí? Era una mujer esclava, pero podemos asumir que era una mujer de testimonio. Era una mujer de palabra. Era una mujer responsable. Era una mujer que hacía las cosas bien y se había ganado el respeto y la credibilidad de sus amos, para ella poder emitir una opinión y decir, mira, el Dios mío, el Dios de mi pueblo, donde ustedes me sacaron, es un Dios más poderoso que el de ustedes y puede sanar al capitán de este ejército. O sea, pues imagínensela, cómo se pudo haber leído. Y aún así, no hubo un escándalo, no hubo una acusación en contra de la muchacha. Quiere decir que era una mujer de testimonio, de confianza. Por ahí pudiésemos sacar una predicación, ¿no? De esa jovencita. Nada más de esa jovencita pudiésemos enfocarnos e irnos por ahí. Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es, necesito sanidad. Pero viendo el contexto, esto es una de las cosas que llama la atención. Otra cosa que llama la atención es que el poderoso Naamán tenía lepra. ¿Era Naamán poderoso? Sí, Naamán era un tipo poderoso, era el que dirigía el ejército de su país. Se dice que era un hombre aguerrido, un hombre valiente, un estratega de la guerra y un muy buen guerrero. Pero tenía una gran necesidad. Su piel estaba cubierta de úlceras, de llagas. ¿Quién sabe qué es la lepra? Es una enfermedad, ¿sí? De orden, doctora, ayúdenos. Entonces vemos que es una enfermedad contagiosa producida por una bacteria, ¿sí? Y no solo hace producir o generar lesiones en la piel, sino que debilita todo el sistema inmunológico. Dice que debilita la parte muscular, claro, porque está afectado todo el sistema nervioso,
está afectado por esta bacteria. Y para esa época, esa enfermedad era incurable. La cura de la lepra era algo imposible. ¿Sí? La cura de la lepra era algo imposible. Hay cosas que parecen que son imposibles. Humanamente la lepra era algo imposible de curar. Hermanos, un hombre tan poderoso padecía de una enfermedad muy poderosa también, que lo dejaba en señalamiento, porque socialmente el leproso era alguien señalado. En Israel era alguien excluido, ¿sí? Lo sacaban del pueblo, lo sacaban. Tenían una campanita incluso para cuando estén cerca saber que venían los leprosos. Entonces, imagínense el oprobio, pero Naamán vestía sus llagas con una armadura. Hermanos, Naamán necesitaba una sanidad. Naamán necesitaba una intervención divina. ¿Cuántos necesitan aquí una intervención divina? Pero hay ciertas características que tenía Naamán que le impedían ser sano. Hay ciertas características que tuvo Naamán que le impedían ser sano. Lo primero era que no era del pueblo de Dios, ¿sí? En esa época vemos entonces esta historia de Naamán. Es algo interesante, ya que en el antiguo pacto vemos cómo Dios usa a su profeta para sanar a un hombre que era de un pueblo extranjero, que no era del pueblo de Dios. Eso es también algo muy interesante. Pero a lo que voy es que Naamán tenía características que le impedían ser sano, que le impedían recibir un milagro de parte de Dios. Y hay cosas que debemos evaluar que tenía Naamán, que a lo mejor están en nuestra vida. Número 1, orgullo. Naamán era un hombre orgulloso. Él era el leproso Naamán, ¿sí? Él era el capitán, él era el general. Era arrogante. Aunque leproso por fuera, por dentro era arrogante. Era orgulloso, era altivo. Era un hombre que sentía que tenía el poder y que no necesitaba rebajarse o que no podía rebajarse. ¿Usted cree que si Naamán no vence el orgullo y no se doblega, él podía recibir la sanidad? Él se había ido y no iba a recibir la sanidad. Entonces el orgullo impide que llegue la sanidad. Y yo estoy hablando en términos generales, hermanos, porque yo no sé en la soberanía del Señor qué obra sanadora y milagrosa quiere hacer Él en su vida. Amén. Puede ser una sanidad de su corazón, una sanidad de su alma, puede ser una sanidad física. Yo no me voy a meter a decirle exactamente qué sanidad le va a dar el Señor, pero lo que yo sí sé es que necesitamos ser sanados. Pero para ser sanado, diga, necesito doblegar mi orgullo. Levante la mano y diga, necesito doblegar mi orgullo. La arrogancia, fuera de mi vida. Hay gente que no ha sido sanado, que no ha sido libertado, que no ha sido restaurado, que sigue estancado porque están pegados en un estatus, en una posición, en un título, en la razón incluso. Hay gente que tiene la razón y dice, porque yo tengo la razón
y yo no me voy a doblegar, yo no voy a dar mi brazo a torcer porque yo soy el que tengo la razón. Eso, hermanos, nos lleva a ser orgullosos y muchas veces nos lleva a ser arrogantes. ¿Y sabe qué hace el orgulloso? El orgulloso esconde sus heridas. Naamán escondía sus heridas detrás de una armadura. Imagínense al capitán vestido con su chaleco, con su traje, con su cinto, ¿sí? Con su gran escudo, su espada, su peto protector, toda esa coraza. Él cubría su debilidad con una armadura, con una fortaleza. No, yo soy el capitán, yo soy el general, yo soy el tipo fuerte. Hay gente que no se deja ayudar porque son ellos. No, disculpa, yo puedo. A mí me llega el bono en unos días, no me ayuden. ¿A quién le llegó el bono? A ver, levanten la mano. Aleluya, gloria a Dios. Yo les he dicho a ustedes que a mí no me llega bono, así que no me pregunten eso. Entonces, hay gente que dice, no me ayuden, yo puedo solo. Pero ¿cómo que tú puedes solo? El Señor me mandó a ayudarte. El Señor me mandó a tenderte la mano. Le dije que no. Porque tal cosa y lo otro, te están sacando unas cuentas y yo. Entonces uno tiene que. Porque hay un límite puesto por la arrogancia, por el orgullo. No dejo que me ayuden. No manifiesto mis carencias. Y pongo una coraza. Hay gente que usted los ve siempre así, con la cara así fruncida. Y andan siempre hablando duro y tal, y no sé qué. Y son gente que parecieran muy duras, ¿no? Y muchas veces eso es una coraza para tapar las llagas, las heridas de su alma que lo están carcomiendo, las heridas que no lo dejan dormir, las heridas que lo tienen llorando todas las noches, eso que no lo deja seguir viviendo y lo deja siempre repitiendo un círculo vicioso de dolor. Pero para tapar ese dolor, porque tampoco quiere que lo ayuden, pone una coraza. ¿Cuántos han hecho eso aquí? ¿Verdad que muchas veces nosotros cometemos ese error? Porque es un patrón. Automáticamente yo tengo una necesidad, yo tengo una debilidad, pero para que nadie me pregunte, pero para que nadie diga nada, para que nadie se meta, porque no quiero que se metan, porque al final es problema mío. Y eso es algo mío con Dios y de Dios conmigo. Y si Dios lo va a hacer, Él lo va a hacer. Yo no voy a dejar que nadie se meta cuando dicen amén. Ajá, ¿ves? Ahí están. La coraza puesta. ¿Cómo que no va a dejar que nadie se meta? Hermanos, es tremendo. Porque es un patrón conductual que usamos. ¿Y sabía usted que eso es orgullo? Y necesitamos, diga, necesito ayuda. Quítese la coraza. Pero es que me da pena que me vean así. Hermanos, somos una familia. ¿Para qué está la familia? Para tenderse la mano. Me da pena que sepan esto. Entonces sigue con tu coraza, pues. Sigue carcomiéndote por dentro. Como dice la gente, muérete con tu pena.
No, nosotros no le vamos a decir eso, ¿no? Nosotros no vamos a decir eso. Muérete con tu pena, no. Pero es una forma que la gente como que, bueno, sigue con tú. Necesito ayuda. Dígalo allí, necesito ayuda. Naamán era un hombre vanaglorioso. ¿Sí? Él tenía títulos, él tenía logros. Otra cosa que debemos cuidar, hermanos, que forma parte de esa arrogancia, es la vanagloria. Cuando usted ha alcanzado muchos logros y usted ha empezado a atribuirse esos logros y usted ha empezado a aplaudirse y usted ha empezado a celebrar esos logros y dice, wow, es que yo soy un duro. De verdad que es que yo soy el mejor en lo que hago. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos son buenos en lo que hacen? A ver, tenemos que ser buenos, hermano, tenemos que ser los mejores en lo que hacemos. Tenemos que ser los mejores en lo que hacemos porque todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. No se asusten. ¿Cuántos son buenos en lo que hacen? Amén. Debemos intentarlo por lo menos. Debemos intentar ser los mejores. Pero muchas veces eso de ser los mejores, de hacer nuestro mejor esfuerzo, puede llevarnos a un historial de logros que nos exalta a la vanagloria y empezar yo a atribuirme la gloria, a darme una gloria vana que no me pertenece. Cuando yo soy el mejor, yo tengo que aprender a saber que todo lo que hago es por Él y para Él, y toda la gloria es de Él. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, cuando usted tiene un historial encima de sus hombros, usted dice, no, pero es que yo soy el tipo, yo he logrado, yo he alcanzado, para mí no hay nada difícil. Ahora no es para Dios, sino no, es que para mí yo puedo lograrlo. ¿Puedes tú lograrlo? ¿O es Dios el que te va a ayudar a lograrlo? Entonces tenemos que desechar la vanagloria. Diga, orgullo, fuera. Arrogancia, vanagloria. Ponle la mano a tu vecino y dile fuera. No, mentira, no. Ahora, amado hermano, la sabiduría propia es otra barrera. Ser sabio en mi propia opinión. Sí, fíjense que cuando a este pana le dicen, mira, el Jordán 7 veces, dice, ya va. Damasco tiene los mejores ríos, los ríos más cristalinos. Si es por bañarse en un río, yo me baño en los ríos de Damasco. ¿Qué le pasó a ese profeta? O sea, yo creía que ese profeta era de verdad. Era de verdad que él se iba a salir, iba a levantar la mano, iba a hacer una señal y ¡guau! Pero ya veo que este es un profeta de pacotilla. Porque me va a mandar a bañarme en un río y no sabe que los ríos de Damasco son los ríos más cristalinos y más hermosos comparado con ese charco, que es el Jordán. Porque el Jordán era un río de aguas turbias. ¿Sí? Yo no sé, cuando yo pienso en un río de aguas turbias, yo automáticamente me traslado al Orinoco. ¿Quiénes han visto al Orinoco? Sí, yo que viajaba, tengo muchos años que no viajo al Orinoco, no paso por ese puente sobre el río Orinoco, pero el Orinoco es un río oscuro, marrón, así marrón oscuro, como negruzco, ¿sí? Y hay partes incluso que es como charcoso, se ve como arcilloso, como un color así, no es cristalino. Como usted va para otros ríos donde usted ve el agua así que parece una piscina. Bueno, eso no se lo va a encontrar en el Orinoco, porque el Orinoco es un río de aguas oscuras. Bueno, parece que el Jordán era aún peor, porque se dice que era aguas turbias. Entonces imagínense un río de aguas turbias, un tipo que dice, no,
Yo vengo de ríos cristalinos, donde crece la fauna, la flora, donde hace vida la fauna, crece la flora. Es hermoso los paisajes de Damasco. Entonces, Naamán empezó a echar cabeza en su sabiduría. Digan, no debo ser sabio en mi propia opinión. Porque es que a veces usted tiene la razón. Naamán tenía o no tenía la razón, hablando humanamente. O sea, ¿eran más cristalinos los ríos de Damasco, sí o no? Nosotros no hemos ido, pero los historiadores dicen que sí. ¿Sí? Sí eran más cristalinos los ríos de Damasco. O sea, el tipo humanamente tenía razón. Pero cuando se trata de la sanidad de parte de Dios, cuando se trata de la obra de Dios, Dios no está usando la lógica. O mejor dicho, voy a explicarme, ¿verdad? Porque no se vaya a malinterpretar. Necesariamente no va a ser lógico lo que Dios te está mandando a hacer. O mejor dicho, lo que Dios te está mandando a hacer muchas veces va a ir en contra de tu lógica humana. Muchas veces va a ir en contra de tu sabiduría humana. Muchas veces va a ir en contra de lo que tú aprendiste y lo que tú enseñaste. Pero si te lo está mandando a hacer Dios, yo debo agarrar mi sabiduría y dejarla a un lado para ir a obedecer. ¿Cuántos son buenos obedeciendo? Hermano. Amén, por fe, ¿verdad? Por fe, todo el mundo, amén. Y obedecer sin entender, peor todavía, ¿verdad? Entonces, muchas veces no estás llegando a donde Dios quiere. No estás siendo sano, no estás siendo libre, no se están terminando de cerrar los círculos o los ciclos, porque usted sigue estancado echando números y echando lápiz, diciendo que algo no le cuadra. Muchas veces estamos todavía, no, pero es que si Él me dijo esto y Él lo hizo esto, ¿por qué yo voy a tener que hacerlo esto? A mí no me cuadra. Porque ¿qué le parece a usted? Y vienen para consejería. Eso no pasa aquí, ¿no? Pero la gente va para consejería y dice, pastor, pero no me cuadra, porque es que usted no cree que es lo más acertado. Pero no vamos a ponernos a pelear con Dios. Humanamente es lo más acertado. Humanamente es lo más lógico. Humanamente parece el camino regular, pero si Dios te está mandando a dar otro paso que no obedece a tu sabiduría y no obedece a tu lógica, entonces obedece al Señor y deja tu lógica a un lado. ¿Cuántos dicen amén? Obedece al Señor y deja tu sabiduría, tu opinión a un lado. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Cuando Dios habla, entonces yo voy a dejar mi sabiduría a un lado. Mis amados hermanos, fíjense, Naamán al principio, él venció un obstáculo. ¿Cuál fue el obstáculo que venció Naamán? Naamán, el obstáculo cultural, ¿no? Y el de que eran enemigos. El de que él era de Siria, el de que era un Dios que él no adoraba. Todo eso, el de creerle a una esclava. Y ahí hay una palabra clave. ¿Cuál será? ¿Qué necesitamos para ser sanos? Naamán tuvo que creer. Él tuvo que tener fe. Naamán tuvo que obrar en fe. ¿Qué fe? Él tuvo que creer la palabra de la muchacha, de que había un profeta que Dios lo usaba y que podía sanarlo.
porque él tuvo que hablar con su rey. Él tuvo que pedirle permiso al rey, tuvo que decirle, mira rey, hazme la vuelta. Porque Naamán fue con las cartas, Naamán fue con los regalos enviados por el rey. Pero Naamán tuvo que primero tener fe. Hermanos, ya vimos lo que no debemos tener, ¿no? ¿Qué no debemos tener? Orgullo, arrogancia. Aleluya. Eso no lo debemos tener. Ahora, vemos también unas características que sí debemos tener para ir en pro de nuestra sanidad. Diga, necesito ser sano. Pero tienes que creer que Dios tiene el poder para sanarte. Tienes que creer que Dios tiene el poder para abrir esa puerta. Tienes que creer que Dios puede hacer lo que te han dicho que es imposible para los hombres. Porque lo que es imposible para los hombres, para nuestro Dios, nada es imposible. Pero tienes que creer. Ahora, vemos que la fe me lleva, y eso lo hemos hablado una y otra vez, la fe me tiene que llevar a actuar. La fe genuina, Santiago 2:17, la fe genuina me lleva a moverme, a accionar, me lleva a obrar. Si nada más decir, oye, yo tengo fe, chico, yo creo que ese Dios de Israel me puede sanar, pero no sé, no quiero hablar con el rey, me da como pena, voy a pensar primero, porque ¿cómo me le acerco? ¿Qué hago? La fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Y aquí quiero que tumbemos una mentira. Hermanos, se está vendiendo la fe como un movimiento mágico y se está moviendo la fe como un movimiento metafísico, donde tú declaras y declaras y dices y las palabras, y entonces la gente empieza, tú en la mañana tú dices es un buen día, y dilo, decláralo en la noche, pon música que declare, que prepare la atmósfera. Entonces se está moviendo es algo como metafísica, como que las palabras llaman a la acción. Entonces, fíjense, yo hoy estaba declarando tal cosa y después me pasó, porque mis palabras llaman a la acción. Entonces hay gente moviéndose en unas consignas, en unas declaraciones para activar cosas que le pasen. ¿Han escuchado eso? Entonces usted empieza a hacer como una especie de rezos o de consignas que van a desatar las finanzas. Oye, pásenme esa consigna. Porque si es así tan fácil, ¿verdad? Si es así tan fácil, pásenme esa consigna para empezar a desatar esa finanza. Pero no es así, hermano. Eso es un movimiento metafísico que trae engaño. Porque mucha gente en el evangelio andan con ese movimiento sin darse cuenta, declarando cosas, haciendo consignas, haciendo proclamas, pero no se mueven en fe. Yo estoy declarando primero para que pase. Cuando pase, es que me voy a mover. Si usted cree, si usted ha creído, si usted ha recibido la palabra de parte de Dios, usted tiene que levantarse y obrar conforme a lo que Dios le ha dicho. ¿Cómo vas a ser sano? ¿Cómo vas a recibir esa sanidad si bloqueaste a tu papá, a tu mamá? No sé, algo que se me ocurre ahorita, ¿no? Si bloqueaste a la persona que necesita pedirle perdón, ni siquiera por el WhatsApp lo quieres ver, lo bloqueaste, ¿cómo
Vas a ser sano, pero tú estás declarando la sanidad en tu vida. Sí, porque el Señor me ha sanado, porque el Señor me ha libertado. Yo declaro todos los días que este dolor se va de mi vida. Pero entonces desbloquéalo y rompe la barrera y anda, da el primer paso. Muévete a hacer lo que Dios te mandó, que es a perdonar y amar incluso a tus enemigos. Diga, debo tener fe. Dígalo de nuevo, debo tener fe. Y esta fe me va a llevar a obrar. Hermanos, obrar congruente, porque Naamán creyó la palabra de la muchacha y Naamán tuvo que hacer una serie de pasos, tuvo que seguir una serie de pasos, tuvo que hablar con el rey. Luego tuvo que prepararse para un viaje. Luego tuvo que emprender el viaje. Luego tuvo que llegar al rey de Israel. Luego tuvo que llegar al profeta. Naamán tuvo que hacer una serie de pasos en pro de la palabra que había creído. ¿Cuántos han recibido palabra de Dios? ¿Cuántos han recibido palabra de Dios? Si usted ha recibido palabra de Dios y Dios le ha hablado a su vida, usted debe organizarse para caminar en el sentido que la palabra de Dios le ha mandado. Y lo hablábamos el domingo pasado, ¿no, hermano Adolfo? Eso tiene que ver con el crecimiento espiritual. Si yo voy a avanzar muchas cosas, hermanos, en el evangelio, yo diría el 99.9% es por fe, es creyendo, es la certeza sin ver, es la certeza sin tener los pelos en la mano, de una forma u otra diciéndolo, ¿no? Pero tenemos esa certeza, esa convicción en lo espiritual, que lo que el Señor ha dicho en Cristo Jesús es sí, amén. Entonces yo tengo que moverme, yo tengo que levantarme, yo tengo que ir, aunque me cueste. ¿Será que a Naamán le costó moverse de su pueblo, pedirle permiso al rey, ir para donde el rey de Israel, en donde él había matado ahí gente? Hermanos, fue difícil. Levántate. Levántate. Muchas veces la sanidad no llega porque no nos queremos levantar, porque no queremos pagar el precio, porque no queremos dar los pasos difíciles, porque no queremos verle la cara a alguien. Muchas veces no llega la sanidad porque no queremos hablar con el rey. Dile a tu vecino, tienes que pagar el precio. Dígale a 2 o 3 para que me dé chance de beber agua. Tienes que pagar el precio, hermano. Tienes que pagar el precio. Y la fe genuina te va a llevar a una acción. Debo ser diligente. Hay mucha negligencia. Hay gente que sabe que está enferma. Hay gente que sabe que necesita ayuda. Hay gente que sabe lo que Dios le ha dicho, pero están en una actitud, en un estatus de conformidad que dicen, sí, yo sé que tengo que pedirle perdón, pero bueno, ya Dios dará el tiempo. Ya va. Si ya Dios te dijo que tenías que pedirle perdón, si tú sabes que tienes que pedirle perdón, ¿qué estás esperando? ¿Ha visto gente así? O sea, hay gente que se acomoda en el dolor. Se acomodan en el dolor y empiezan a vivir en la miseria y dicen, yo sé que tengo que enderezar mis pasos, pastor. Yo sé que tengo que empezar a congregarme. Yo me encuentro gente, ¿no? Cuando yo viajo para otros países, me encuentro gente y me dicen, sí, pastor, yo sé que yo tengo que congregarme, pastor. Y entonces, sinvergüenza, ¿por qué no te estás congregando? Pero bueno, yo estoy esperando el tiempo de Dios. Ya no entiendo. Si ya Dios te lo dijo, ya Dios te lo declaró, te lo profetizó, te lo selló en su palabra, tú lo sabes,
¿por qué no lo estás haciendo? Entonces, digan negligencia. Muchas veces somos negligentes con la necesidad física y espiritual que tenemos. Y cuando digo de la física, es tremendo, ¿no? Vamos a hacer un paréntesis aquí porque Naamán era una necesidad física. No, yo sé que tengo un dolorcito aquí. Díganme un sitio donde casi nadie le duela, doctora, para que no digan que es con ellos. Tengo un dolorcito aquí en el diafragma. Tengo una puntada en el diafragma. Y sí, yo sé qué es. Yo me hice los exámenes y todo, yo sé. Wow, hermano, ¿y cómo es la cosa? ¿Y cuándo vamos? Yo tengo 10 años con eso. Y aquí tengo la pastilla que tengo que comprarme, pero no la he comprado. Pero entonces, oye, hermano, pero pásame su pago móvil. ¿Será que necesita ayuda? No, yo tengo los reales y todo. ¿Y por qué no la he comprado? Porque es que siempre me entretengo y, bueno, así han pasado ya 10 años. Negligencia. Diga negligencia. ¡Fuera! Muchas veces somos negligentes con nuestras necesidades físicas, con nuestra salud. Nos acostumbramos a andar con la coraza, nos acostumbramos a andar con el disfraz. Y dice, no, yo estoy fino. Y la pastilla, y la terapia, y el reposo, ¿para cuándo? Yo estoy esperando el milagro del Señor. Y mientras tanto sigues haciendo lo que te hace daño. Sin vergüenza. No cuadra, ¿no? Hay negligencia. Entonces, ahora, vamos a donde, eso fue un paréntesis. A lo que lo estoy enfocando, muchas veces en lo espiritual también estamos así. Con una negligencia, acostumbrados a esa falta de perdón, acostumbrados a ese dolor. No, chicos, ¿tú sabes que yo no le hablé más nunca a Mónica? Sí, nos congregamos en la misma iglesia, pero yo más nunca le hablé porque ella una vez le dio café a todo el mundo y a mí no me dio. Y ahí tuvimos un encontronazo. Y desde ese día, Mónica y yo no nos hablamos. Y se congregan no nos congregamos en el mismo turno, pero cuando ella se sienta ahí, yo me siento allá. ¿Y por qué no? No sé. Yo la amo mucho a ella, pero no nos hablamos. Hermanos, necesitamos dar un paso, necesitamos disciplina, necesitamos esforzarnos. Como decíamos la semana pasada, hay cosas que no te van a gustar, hay cosas que no son agradables a los sentidos, hay cosas que no te van a satisfacer emocionalmente de una forma o humanamente. Es decir, vas a tener que tragar amargo, pero que te van a hacer salir de ese estancamiento para crecer espiritualmente y para ir en pro de la sanidad que el Señor ya te ha dado en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si el Señor te dice, ve y lávate 7 veces, ¿qué va a hacer usted, hermano? Y si el Señor le dice que es en el Jordán, ¿qué quiero que usted piense? Que muchas veces lo que el Señor te está pidiendo hacer va a resultar ilógico, va a resultar sencillo, pero contradictorio. Va a ir en contra de tu lógica. Pero acuérdense, debemos dejar a un lado la arrogancia, el orgullo, pero en este caso estamos hablando de ser sabio en mi propia opinión. Yo debo obedecer. Si Él dijo 7 veces, usted dice, pero si Él me va a sanar, con 3 veces que yo me bañe, con 3 veces yo creo que es suficiente. Porque está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 veces. Y el 3 es más, el 3 es un número
muy repetido en la Biblia, ¿sí? Y el 3 tiene algo poderoso. Por ahí hay un movimiento del 3. El 3 tiene algo poderoso. Entonces, en vez de 7, yo me voy a bañar 3 veces. Porque el Dios que me puede sanar con 7 veces me va a sanar con 3. ¿Cuándo dicen amén? Pero si Él te dijo 7, ¿por qué te vas a bañar 3? O sea, es una cosa, hermanos, que nos gusta llevar la contraria a Dios. Mire, yo les digo y ustedes dicen amén. No, yo sé que es parte de la... Eso es adrede, hermano. Yo se las lanzo así para que ustedes no se sientan mal. Eso es parte de la enseñanza. Hay que prestar atención antes de decir amén. Entonces, yo lo estoy entrenando a ustedes en eso desde hace tiempo. Antes de decir amén, escucha bien. Porque es que nos han acostumbrado a decirle amén a todo. ¿Sí? Ustedes no son de los que dicen amén a todo, ¿verdad que no? No. Hermanos, debemos dejar de llevarle la contraria a Dios. Es sorprendente, pero son muchos los casos que tú hablas con la gente y dices, mira, yo lo estoy haciendo así y yo quiero que el Señor me restaure, pero lo estás haciendo, ¿cómo lo estás haciendo? Así, pero yo quiero que el Señor como que no vea lo que estoy haciendo e igual me sane, que el Señor obvie que yo estoy violando su mandato, que el Señor obvie que yo lo estoy haciendo como a mí me da la gana, pero como Él es poderoso, Él lo va a hacer. Yo lo declaro y lo profetizo. No, te vas a desgastar profetizando y declarando, pero si no lo haces como Él te mandó a hacerlo, no va a pasar. Y ahí tenemos que aprender a seguir instrucciones, hermano. Hay una falla grave en el pueblo de Dios, y lo digo con toda la responsabilidad del mundo. Hay una falla grave en el pueblo de Dios, y la tenía Naamán. Es que no nos gusta seguir instrucciones. ¿A cuántos les gusta seguir instrucciones aquí? Levanten la mano todo el mundo. Amén, digan. Y cuando compramos el equipo, el manual de instrucciones, bien, gracias. Uno agarra esa broma y empieza, ¿dónde va este tornillo? Ah, mira, aquí está, esto se parece y tal, y de repente resulta que vamos a ver el manual de instrucciones porque lo armé y no sé, algo no está cuadrando. No nos gusta seguir instrucciones. El miércoles tuvimos una masterclass de empanada. ¿Sí? Entonces estuvimos allí viendo algunas técnicas milenarias de cómo hacer empanada, y resulta que cuando nosotros estamos buscando hacer un equipo, necesitamos alinearnos y seguir instrucciones. Diga, seguir instrucciones. Porque necesitamos que todos trabajemos bajo una misma dirección, bajo una misma línea. Eso en todos los ministerios, ¿no? Pero por ponerles un ejemplo, entonces cuando nos reunimos y la persona que nos está enseñando, nuestra hermana Flor, que es una maestra en las empanadas, nos dice, mira, esto no lleva harina de trigo. Y yo salto y yo digo, hermana, me va a disculpar, pero la empanada sí lleva harina de trigo. Bueno, sí lleva harina de trigo en algunas recetas, pero aquí, esta receta que tiene 50 años, no lleva harina de trigo. Ok, cuando yo las haga, yo le voy a echar harina de trigo. Está bien, esa es su receta de 50 años, pero cuando yo voy a traer mi harina de trigo en el bolsillo. Y cuando se descuiden, le voy a echar harina de trigo. Y de repente, ¿qué pasa? Que las empanadas se me están pegando. La harina de trigo, hermano. Entonces, nos cuesta. Ojo, eso es un ejemplo hipotético que no pasó en la masterclass.
No pasó aquí, eso es un ejemplo hipotético nada más, hermano, está ahí. Todo el mundo sujeto, la gente siguiendo las instrucciones. Pero hermanos, es una realidad. Usted le dice a la gente, mira, se hace así, así, asado. Y de repente tú ves que están haciendo todo lo contrario. Y yo digo, señores, pero llevo 4 años diciéndole lo mismo. Llevo 4 años diciéndole, es con amor. Es en el vínculo perfecto. No lo hagan de mala gana. Y mira cómo lo están haciendo. No sé por qué, pero somos rebeldes por naturaleza. ¿Cuántos rebeldes por naturaleza hay? Hermano, somos pecadores, todo el mundo, amén. Entonces, eso nos lleva a no querer seguir instrucciones. Ojo, yo estoy aprovechando para graficar, ¿no? Con las cosas que pasan muchas veces. Pero realmente el punto es que si Dios dice A, B y C, usted cállese la boca y es A, B y C. Ojo, si Dios dice. Cerré el paréntesis y volví al punto. Si Dios dice A, B y C, ¿por qué tú tienes que buscarle la quinta pata al gato? ¿Por qué tú quieres una palabra profética si ni siquiera la que ya Dios te dio la quieres obedecer? La rebeldía te lleva a buscar una palabra profética porque no quieres hacerle caso a Dios. Entonces quieres a alguien que te salte la talanguera con una palabra profética. Eso es lo que se está jugando, hermanos. Hay mucha gente saltando la talanquera con una palabra profética. Porque como no quieren hacerle caso a Dios, están buscando el atajo. ¿Cuántos dicen, ay, aleluya? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Diga, debo obedecer. Debo seguir instrucciones. Si el Señor me dice 7 veces, son 7 veces. Si el Señor me dice en ese charco, en el charco es. Entonces, deja